alias Negro Freddy, el socio de la mafia albanesa en Ecuador que fue sentenciado en Estados Unidos. Freddy Fernández fue sentenciado a 5 años de cárcel en Estados Unidos. En su caso se reveló cómo se envía la droga a Europa desde Guayaquil. Cada día se conocen más detalles de la operación de la mafia albanesa en Ecuador. A través de un entramado de empresas dedicadas a la exportación de productos, esta organización criminal envió toneladas de cocaína a Estados Unidos y a Europa. El 6 de febrero de 2024, las autoridades de Ecuador y España dieron un duro golpe a esta estructura delictiva y 32 personas fueron capturadas en ambos países. Los 18 arrestados en Ecuador están siendo procesados por delincuencia organizada y lavado de activos. Tras este operativo denominado Pampa, la policía reveló que al frente de este grupo delincuencial estaba el albanés Tratn Jica, quien todavía está prófugo, y que uno de sus socios era Rubén Cherres. Cherres era uno de los amigos más cercanos de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Cherres fue asesinado en marzo de 2023, mientras la policía y la fiscalía ya investigaban sus relaciones con la mafia albanesa. En esa época, el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lideraba Fernando Villavicencio, realizó una investigación sobre el caso que involucraba a Cherres y Carrera y que se llamaba León de Troya. Villavicencio encontró las primeras pistas del entramado empresarial albanés, así como algunas conexiones políticas y criminales que este grupo tenía. Por ejemplo, describió una sociedad con Fito y Samir, reconocidos narcotraficantes ecuatorianos. Así como, supuestamente, con Tania Varela, excomandante de la Policía Nacional, identificada como La Madrina. El Negro Freddy. Además, la investigación de Villavicencio arrojó otros nombres que no habían sido conocidos. Uno de estos es el Freddy Fernández Hernández, identificado como Negro Freddy, un empresario guayaquileño dedicado a las exportaciones. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Fernández Hernández tiene participación accionaria en 4 empresas. Una de estas es Lango Ecosport, que se dedicaba a la exportación de camarón y otros productos del mar, y que actualmente está en proceso de disolución. En la investigación de Villavicencio se señala que Negro Freddy era parte del grupo cercano de Jica, junto a empresarios colombiano, otro argentino-italiano y uno checo. Pero, a inicios de 2022, Fernández fue detenido en Estados Unidos. Tras su detención, el negocio ilegal pasó a control de su cuñado Mario con la ayuda de alias Papi Lu, que era su conductor, y alias Oreja, que es un nombre cercano a Fito, cabecilla de los choneros. Junto a Freddy Fernández operaban alias Flaco y alias Mama Osa Sur, quienes se encargaban de la parte operativa de los envíos de droga hacia Europa. Y quienes habrían costeado los gastos legales de Negro Freddy en Estados Unidos. La vuelta se cayó en Panamá. Primicias accedió a los documentos del caso por narcotráfico que Negro Freddy tiene en Estados Unidos. El proceso empezó el 18 de marzo de 2022. Ese día, Dan Scanary, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, declaró ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. En más noticias. Informe vincula a Tania Varela, excomandante de la policía, con la mafia albanesa. El nombre de Tania Varela, excomandante de la policía, aparece en un informe que elaboró el Frente Parlamentario Anticorrupción. En el documento se describen nexos de Varela con la mafia albanesa. El portal digital Primicias informó sobre los hallazgos del Frente Parlamentario. Hay que recordar que dicho frente estaba encabezado por el excandidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Antes de ser postulante a ese cargo, Villavicencio presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que fue disuelta en el gobierno de Guillermo Lasso. Fue asesinado el 9 de agosto de 2023. ¿Cómo entra Varela en la operación de la mafia albanesa? El Frente Parlamentario señala a Dritan Jica como el encargado de la seguridad de la estructura criminal. Para esto había coordinación con una oficial de policía a quien se la conocía como La Madrina y se trataría de la excomandante de la policía. Varela fue nombrada comandante en el gobierno del expresidente Lenín Moreno y se mantuvo en el cargo durante la administración de Guillermo Lasso. Pero, el nombre de Varela ya había aparecido en el caso denominado León de Troya que se unificó con el caso Encuentro. La policía investigaba vínculos de Rubén Cherres, asesinado, y Danilo Carrera, cuñado de Lasso, con la mafia albanesa. La excomandante fue la encargada de desintegrar el equipo que llevaba adelante la investigación, según el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción.
El general Giovanni Ponce, que era director nacional de investigación antidrogas, fue el encargado de ejecutar la decisión. Dritan Jica, un nombre conocido. El nombre del albanés Dritan Jica cobró relevancia una vez más tras el operativo conjunto entre Ecuador y España, el pasado 6 de febrero. El golpe a la mafia albanesa incluyó detenciones, aunque no la de Jica, quien continúa prófugo. La policía dijo tras el operativo que estaba detrás de la pista del albanés. Seguimos con las noticias. Fernando Villavicencio se acercó a las relaciones de la mafia albanesa con Fito y Samir. A través de fuentes reservadas, Fernando Villavicencio describió la estructura criminal que operaba en Guayaquil para traficar droga al extranjero. La filtración de información reservada de una investigación de narcotráfico que involucraba a la mafia albanesa, a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y a su amigo Rubén Cherres, provocó un escándalo en el país a finales de 2022. De manera sospechosa, la Fiscalía había cerrado esa indagación con base en un informe policial. Sin embargo, quedaron las dudas de que si la influencia política operó para que esa indagación no haya prosperado. A inicios de febrero de 2024, las autoridades de Ecuador y España dieron un golpe a la mafia albanesa, que operó en Ecuador y que era liderada por Dritan Jica. Con este caso se confirmó que Cherres, asesinado en marzo de 2023, y este albanés eran socios. La operación se denominó Pampa. En diciembre de 2022, cuando el escándalo explotó, Fernando Villavicencio, que en esa época era asambleísta y presidía el Frente Parlamentario Anticorrupción, condujo la elaboración de un informe sobre el llamado Caso León de Troya. Ese documento entregó un primer acercamiento sobre la operación de la mafia albanesa en Ecuador. Y reveló varios nombres que ahora están involucrados en el caso Pampa. Por ejemplo, en ese informe ya se mencionaron a las empresas Agricontrade, Canmanay, Carne y Producción, así como a Dritan Jica, Rubén Cherres, Julio Lalangui y Jonathan Landívar, que ahora son los actores principales del nuevo caso que está en etapa de investigación. Villavicencio fue asesinado en agosto de 2023, cuando terciaba por alcanzar la presidencia de la República. 6 meses después de su muerte, las autoridades confirmaron que, al menos, la primera parte de su investigación sobre la mafia albanesa era cierta. Alias, Fito y Samir, además de indagar sobre las empresas utilizadas por los albaneses y Cherres como fachada para la operación de narcotráfico, Villavicencio y el Frente Parlamentario también se acercaron a las posibles conexiones criminales de esta agrupación. A través de entrevistas a fuentes reservadas, según dice el documento, el Frente Parlamentario identificó a una organización criminal que operaba en Guayaquil que era liderada por Adolfo Macías, alias Fito, y Samir Maestre, alias Samir. Fito es el cabecilla de los choneros y a finales de 2023 se confirmó que escapó de la cárcel regional del Guayas. Actualmente está prófugo. Mientras que Samir comandó a la Mafia 18, hasta que fue asesinado en octubre de 2023. Samir fue el heredero de los territorios y las rutas del narcotráfico que pertenecían a Leandro Norero, alias El Patrón, luego de que fuera asesinado en la cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022. Desde esa prisión, Norero manejó una estructura de corrupción que incluyó a jueces, policías, un ministro, entre otros personajes públicos y privados. Debajo de Fito y Samir, en esta estructura criminal, estaban empresarios albaneses, como Jica, ecuatorianos, como Cherres, Lalangui y Landívar, y colombianos. Y también captaron a policías, políticos y figuras de la farándula local. Según las fuentes citadas por Villavicencio, Samir controlaba el puerto de Guayaquil. Y, a través de los empresarios dedicados a la exportación, contaminaba los contenedores con droga que era proveída por Fito. Seguridad a cargo de La Madrina, según la investigación de Villavicencio. El albanés Dritan Jica, que sigue prófugo y es identificado como Tony, se encargaba de coordinar la seguridad de la estructura criminal con una oficial de la policía identificada como La Madrina. Además, La Madrina se enfocaba en poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de droga. En el mismo documento del Frente Parlamentario se asegura que La Madrina es Tania Varela, quien llegó a ser comandante general de la Policía Nacional durante las presidencias de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
El informe señala que el 1 de septiembre de 2021, la excomandante Varela fue quien dispuso la desintegración del equipo investigador del caso León de Troya. Esta decisión fue ejecutada por el general Giovanni Ponce, como de Director Nacional de Investigación Antidrogas. Tras el escándalo por el archivo de esta causa y en medio de un nuevo episodio de la crisis de seguridad que Ecuador vive desde 2021, Lasso relevó del cargo a Varela. Y meses después también ordenó el cese de Ponce y de Mauro Vargas, otro general que también habría operado el cierre de la indagación. El informe de Villavicencio indica que la relación entre esta estructura criminal empezó cuando la oficial de policía trabajaba en el aeropuerto, en migración. Según un perfil oficial, Varela fue jefa provincial de migración en Guayas. Primicias intentó contactar a Varela a través del número celular que manejaba cuando era comandante de la policía, pero no hubo respuesta. La oficial en servicio pasivo no se ha pronunciado públicamente sobre el informe del Frente Parlamentario, desde que se hizo público, a finales de 2022. En el informe de Villavicencio se mencionan varios nombres con influencia política y económica. Por ejemplo, se dice que Julio Lalangui, involucrado en el operativo Pampa, era pareja de una exconcejala de La Maná, que fue electa por Creo, movimiento del expresidente Guillermo Lasso. En el informe se señaló que las empresas de Lalangui eran utilizadas para el envío de drogas al extranjero. Tras la operación Pampa, tanto Lalangui como sus compañías están siendo procesadas por delincuencia organizada. Otro nombre mencionado es el de Freddy Fernández Hernández, alias Negro, quien fue detenido en Estados Unidos. Y Orjad Strifa, quien es buscado por la Interpol desde 2019 por operaciones de narcotráfico en Europa. Seguimos con las noticias. Rusia vuelve a comprar banano ecuatoriano. Desde el pasado 2 de febrero, ese país suspendió la compra de la fruta a 5 empresas exportadoras, argumentando la presencia de una plaga. Dio a conocer este viernes, Rusia levantará las sanciones impuestas a 5 exportadoras de banano. Tras una reunión entre el Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia y Juan Fernando Holguín, embajador de Ecuador en ese país, se llegó al acuerdo. El pasado 2 de febrero, la autoridad fitosanitaria rusa solicitó al ministro de Agricultura de Ecuador suspender a 5 empresas exportadoras de banano. La razón, la presunta detección sistemática de la mosca jorobada, portadora del cólera en la fruta. Rusia es el segundo destino de las exportaciones de banano ecuatoriano con 1,37 millones de toneladas en 2023, solo superado por la Unión Europea. De lo que importa Rusia, el 100%, el 97% tiene origen en Ecuador. Entonces, así de importante somos también para ellos. De enero a noviembre de 2023, la venta de banano registró un ingreso superior a los 3.200 millones de dólares. Cerca de 700 millones fueron por envíos a Rusia. No existe mercado en el mundo, en este momento, hoy por hoy, que pueda absorber esa cantidad de fruta. Estamos hablando de 1.400.000 cajas. No existe, es utópico pensar que podemos a corto plazo reemplazar este mercado. Insisto, no hay ningún comprador mundial en este momento que pueda demandar esa cantidad de fruta. El próximo lunes se discutirán más detalles sobre las acciones que tomó Ecuador en materia fitosanitaria para garantizar la calidad de la fruta. La suspensión de estas empresas dedicadas a la exportación de la principal oferta exportable no petrolera de Ecuador llegó en medio de un impasse diplomático.